Bien, entonces vamos a dar inicio. Hasta el momento ya estudiamos lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional, ¿verdad? Tres operaciones donde actúa lo que es el operador nabla. Bien, entonces vamos a ver una aplicación ahora de las integrales vectoriales, que es la integral de línea. Después vamos a estudiar lo que es la integral de superficie. Bien, entonces la integral de línea, lo que nosotros hacemos es realizar la integral de un vector a lo largo de una trayectoria. Aquí tenemos una trayectoria que está marcada en rojo. Esta es una trayectoria imaginaria a través de la cual nosotros vamos a evaluar el vector. Lo que está en azul sería el campo vectorial, ¿verdad? Entonces, en el integrando tenemos un producto punto de dos vectores. Un vector es el campo vectorial y el otro vector es el vector de desplazamiento, el DDS. Este DDS lo definimos con la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? Nosotros tenemos que averiguar cuál es la ecuación de la trayectoria para luego definir lo que es el vector de desplazamiento. Entonces, si nosotros efectuamos el producto punto, vamos a tener esto en la integral. La integral es simple, ¿verdad? Es una integral de una sola variable. La ecuación de la trayectoria puede estar en función de varias variables, ¿verdad? Pero nosotros al final vamos a tener que expresar todo en términos de una sola variable. Bien. Entonces, como ustedes ven, nosotros vamos a ir recorriendo toda la trayectoria y el del vector de desplazamiento se va a ir moviendo, ¿verdad? A lo largo de esa trayectoria desde el punto inicial hasta el punto final. Lo que aparece en verde aquí, ¿verdad? Este es el vector A evaluado sobre esa curva. Bien, este sería un hecho, ¿verdad? Que ocurre, que esta integral depende del camino que nosotros seguimos. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar esta integral a lo largo de la trayectoria C que a lo largo de la trayectoria C'. Nos va a dar un valor diferente porque estamos cambiando la trayectoria, ¿verdad? A pesar de que el campo sigue siendo el mismo. Entonces, esto lo vamos a dar nosotros por hecho, de que esto se cumple siempre, ¿verdad? Bien. Entonces, en la integral de línea, nosotros, al efectuar este producto interno, podemos simplificar esto de esta manera. Tendríamos en el integrando tres componentes, ¿verdad? Una componente X, una componente Y y una Z. Aquí ya lo que tenemos en el integrando serían escalares, ¿verdad? Porque ya efectuamos el producto punto. Fíjense en algo interesante aquí, jóvenes, que tengo los dos vectores en coordenadas cartesianas, ¿verdad? El vector A en cartesianas y el vector de desplazamiento DDS también en cartesianas. Este vector de desplazamiento nosotros lo vamos a tener que cambiar más adelante a coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Y es un poco más complejo trabajar en ese sistema de coordenadas. Bien, aquí por suerte lo tenemos en coordenadas cartesianas, donde tiene componentes x, y, z, ddx, ddy, dz. Bueno, entonces, ustedes acá notarán algo, que esta integral tiene que ser de una sola variable, es una integral simple. El vector de desplazamiento está en función de tres variables, ¿verdad? X, Y y Z. No puede quedar este vector de esta forma, ¿verdad? Tiene que quedar en términos de una sola variable. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer ese cambio? Lo vamos a hacer expresando una variable en términos de la otra, o sea, haciendo cambios de variable. Después de hacer el cambio de variable, nosotros ya vamos a poder hacer la integral. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con este problema. Tenemos una función vectorial. El campo vectorial es B. Es y cuadrado en X más 2X por Y más 1 en la dirección de Y. Vamos a hacer la integral desde el punto A hasta el punto B. Pero para ir de A a B tenemos dos caminos, ¿verdad? Este es el camino 1
y está el camino 2, la trayectoria 1 y la 2. Entonces, en el problema se nos pide realizar esta integración de A a B a lo largo de las dos trayectorias, ¿verdad? La 1 y la 2. Bien, entonces vamos a comenzar con la 1. Este camino 1, como ustedes ven, la integración sería en el plano XY, ¿verdad? Las dos curvas están en el plano XY. Vamos a tener dos variables en la integral, tanto X como Y. Bien, bueno, no sé si pueden apagar su micrófono. Si alguien tiene el micrófono activado, lo puede apagar, por favor. Bien, entonces aquí tenemos dos variables, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es buscar la ecuación de la trayectoria. En la trayectoria 1 tenemos dos pedazos, ¿verdad? El horizontal y el vertical. En la trayectoria 2 sería un solo tramo, que es una curva recta que está inclinada. En el camino 1 tendríamos dos ecuaciones, ¿verdad? Para la trayectoria. Esto que está en rojo sería y igual a 1. Y igual a 1 sería la ecuación de la trayectoria cuando yo voy de A, sería del punto 1 al punto 2, ¿verdad? De 1 a 2. La ecuación sería y igual a 1, es una recta horizontal. Entonces fíjense bien, el campo vectorial es este. Este es mi campo vectorial. Entonces, en el campo vectorial tenemos que evaluar y igual a 1. Tenemos que evaluar la trayectoria, ¿verdad? Siempre, eso es un paso que siempre lo tenemos que hacer antes de hacer la integral. Entonces, y igual a 1, lo sustituimos aquí en el campo vectorial. Esto es y al cuadrado es 1. Aquí me queda 1 más 1, eso es 2. Se multiplica por este 2 y me queda así. De manera que el campo vectorial quedaría simplificado como x, la dirección x, más 4x en la dirección de y. Eso después de evaluar este pequeño tramo, ¿verdad? Ahora tenemos el siguiente tramo que es una recta vertical. Esta recta vertical sería x igual a 2. Entonces, al hacer la integral tenemos que sumar, ¿verdad? Los dos tramos cuando voy de A a B. Bueno, entonces, después de que identificamos la trayectoria y evaluamos en el vector, tenemos que plantear el vector desplazamiento, el DDS. El DDS tendría dos componentes, X y Y, porque estamos en el plano, entonces sería d de X, d de Y. Pero bien, como tenemos la ecuación de la trayectoria para este pequeño tramo rojo, entonces Y igual a 1, ¿verdad? Entonces, si Y es igual a 1, el incremento en Y, el d de Y es 0, ¿verdad? Porque Y es constante. Solo me queda d de X. Entonces el DDS solo tiene componente X, como tiene que ser, ¿verdad? Porque tiene que tener solo una variable, el DDS. Bueno, ahora que ya tenemos el vector evaluado y tenemos el vector desplazamiento en función de una sola variable, lo que sigue es hacer el producto punto que aparece en la integral. Este producto punto ustedes lo pueden hacer antes. Lo pueden hacer antes de hacer la integral, ¿verdad? Aquí escribimos la integral y hacemos el producto punto de una vez. Entonces, al hacer el producto punto, ustedes notarán que x.x es 1 y y.x es 0, ¿verdad? O sea, solo me va a quedar una componente. Este sería x.x. Queda esto. Evaluamos de 1 a 2. Los límites de la integral serían de 1 a 2, ¿verdad? Porque yo voy de este punto que estoy señalando a este punto. Como la integral es en x voy de 1 a 2. Y y.x es 0. Entonces, esta integral es bastante sencilla. El resultado es 1. Pero bien, esta es la integral solo de este tramo, ¿verdad? Me falta este otro para luego sumarlo a este. Y con eso ya completar la primera trayectoria 1. Entonces ahora, el tramo vertical, la ecuación de la trayectoria aquí sería x igual a 2. X igual a 2 lo evaluamos aquí en el campo vectorial. Al evaluarlo acá,
el campo se reduce a esto. Luego, otra vez planteamos el vector desplazamiento, ¿verdad? Y como x es constante, el d de x es 0. Se cancela. Solo me queda d de y. Ahora me voy a mover en y, ¿verdad? En vertical. En y voy a ir desde 1 hasta 2. Mis límites de integración van a ser de 1 a 2. Y al hacer el producto punto acá, x con y, 0, y y punto y es 1. Entonces, lo que me va a quedar es esto, ¿verdad? Queda esta componente, la componente y evaluamos de 1 a 2. Al hacer la evaluación, tenemos esto. Es igual a 10. Entonces, jóvenes, como ustedes ven, hacer estas integrales lleva trabajo, ¿verdad? El procedimiento es un poco largo. Lo primero es sacar lo que es la ecuación de la trayectoria, después evaluar en el campo vectorial, después calcular el DDS y por último realizar la integración, ¿verdad? Aquí en las integrales de línea, a la hora de poner los límites de integración, nosotros tenemos dos opciones. Una es colocarle la dirección en los límites o poner la dirección en el vector desplazamiento. Lo que nos aconsejan la mayoría de textos es mejor poner siempre la dirección en los límites. Por ejemplo, yo aquí pongo de 1 a 2. ¿Por qué no pongo de 2 a 1? Si pongo de 2 a 1, estaría diciendo que voy al revés, ¿verdad? Al contrario. Entonces yo integro de 1 a 2. Con eso yo estoy dando a entender, ¿verdad?, de que voy en la dirección de la flecha. Fíjense bien la flecha, voy de A a B. Entonces, la otra opción sería colocarle, por ejemplo, si fuésemos al revés, colocarle un signo menos al DDS y en los límites de integración podríamos poner de 2 a 1, ¿verdad? Y siempre nos daría correcta la respuesta. Bien, al final lo que tenemos que hacer es sumar, ¿verdad?, las dos integrales. Sumar las dos, 1 más 10 y eso es 11, entonces la integral de A a B, toda esta trayectoria roja que ustedes ven aquí, da igual a 11. 11 es un escalar. Recuerden que las integrales de línea lo que producen es un escalar. Es un valor numérico nada más. Entonces aquí tenemos los tramos que integramos. Se puede usar esta notación de pares ordenados, ¿verdad? El punto 1,1, que es este, al punto 2,1. Después voy del punto 2,1 al punto 2,2. Esta es otra manera de escribirlo, ¿verdad? Porque esta integral se divide en dos partes. Bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes, o todo está claro. Es una integral bastante sencilla, ¿verdad?, la que acabamos de hacer. Ahora vamos a ver la siguiente trayectoria. En la trayectoria 2 tendríamos que hacer un poquito más de trabajo porque aquí la ecuación de la trayectoria la tenemos que obtener nosotros, ¿verdad? Generalmente se obtiene con la forma punto pendiente, ¿verdad? Pero aquí es bastante obvio de que la ecuación de la trayectoria es y igual a x. Bien, entonces la ecuación de la trayectoria la tenemos acá. Y igual a x. El campo vectorial es el mismo. Y igual a x o x igual a y, como ustedes quieran usarlo. Entonces, y igual a x lo sustituyen aquí en este campo vectorial, ¿verdad? Bueno, entonces, después de hacerlo, evaluamos aquí y igual a x, lo evaluamos y tenemos esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que tanto el campo vectorial como el vector desplazamiento tiene que quedar en función de una sola variable. Por eso es que la ecuación de la trayectoria me ayuda a convertir todo en términos de una variable. Entonces, mi campo vectorial B, aquí quedó en términos de x. Los vectores unitarios no hay necesidad, ¿verdad? Estos son constantes. Los vectores unitarios nunca se tocan, ¿verdad? Queda x y queda y. Eso ahí no pasa nada. Lo que tienen que modificarse son las componentes, pero tiene que quedar en términos de una sola variable. Bueno. Luego vamos con el vector desplazamiento. El vector desplazamiento otra vez tiene dos componentes, x y y. Pero como tengo que y es igual a x, si y es igual a x,
el d de y es un d de x. Entonces el d de y se cambia por un d de x. Ustedes aquí pueden elegir cómo integrar. Pues, pueden dejar todo en términos de y o todo en términos de x, como ustedes quieran. Entonces aquí pasamos todos a función de x. Tanto el vector de campo como el d de s. Todo está en x. Entonces la variable de integración ahora es x. Solo que el d de s me queda con dos componentes, ¿verdad? En x y y. Bueno, hacemos el producto punto en el integrando x.x, x.y, y.x y y.y. Como ustedes ven, el primero sería y.x, que es 1, x cuadrado por d de x, luego y.x, que eso es 0, luego x.y, esto es 0 también, y luego y.y, que es 1, y la componente esto multiplicado por d de x. Como ven, en el integrando, todo está en función de x. Todo está en x. Entonces, bueno, vamos a ver. Ustedes ven que la trayectoria de integración es una curva inclinada, una recta. Pero como yo dejé todo en función de x, es lógico, ¿verdad?, que los límites de integración van a ser en x. Entonces, yo me fijo en la flecha. Voy de A a B en esa dirección. Entonces, en x, como voy de A a B, voy a integrar de 1 a 2. Esos serían los límites de integración. De 1 a 2. Simplifico el integrando, lo simplificamos, evaluamos la integral en los límites y al final lo que me queda es esto, 10. Este es el resultado. Ese 10 representa el valor del campo vectorial en esa trayectoria imaginaria. La trayectoria es imaginaria, ¿verdad? Pueden haber infinitas trayectorias, el campo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces este es el valor. Como ustedes ven, el valor que nos dio es diferente, ¿verdad? En el anterior, el resultado nos dio, vamos a ver, nos quedó igual a 11, ¿verdad? En la trayectoria 1 nos dio 11, en esta trayectoria el resultado final nos dio 10. Entonces, como dijimos al inicio, sí importa, ¿verdad?, la trayectoria por la cual nosotros hagamos la integral. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes, con las integrales de línea. Estas integrales, ¿verdad? La trayectoria puede tener cualquier forma, ¿verdad? De hecho, puede estar en el espacio, ¿verdad? Puede estar en 3 dimensiones, puede estar en 2, en una dimensión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es expresarlo todo en función de una variable. Bien. No sé si está claro porque pasaríamos a la integral de superficie. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a retomar esto después. Vamos a hacer problemas en las siguientes clases. Por ahora lo que estoy haciendo yo es cubrir todo la parte teórica, ¿verdad? Porque la parte teórica va a ser evaluada en una pruebita. Entonces, después de eso, nosotros seguiríamos tocando estos temas a la hora de hacer problemas. Bueno, entonces, las integrales de línea Ingeniero. para ustedes... Ajá. Ajá. Sí, disculpe, ¿puede explicar la penúltima parte del ejercicio de la trayectoria 2? Sí, esta. Bien. Vamos a ver, aquí estamos en la trayectoria 2, ¿verdad? Fíjense, en todas las integrales de línea, lo primero que usted va a hacer es encontrar la ecuación de la trayectoria. En algunos casos ya la dan, ¿verdad? En algunos casos es obvia, en otros no. Por ejemplo, la ecuación de la trayectoria aquí es y igual a x, ¿verdad? Aquí está claro, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen dudas de por qué esto es así, pueden obtener la ecuación de la trayectoria. ¿Qué se necesita para sacar la ecuación de una recta? ¿Qué es lo que necesito yo para la ecuación de una recta? Pendiente. Necesito la pendiente, ¿verdad? Exacto, necesito la pendiente. Para la pendiente necesito 2 puntos, ¿verdad? Con 2 puntos que estén en la recta yo puedo encontrar la ecuación. Aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad?, en la recta. El punto A tiene par ordenado 1,1 y el punto B 2,2. Entonces, con esos 2 pares ordenados, yo puedo calcular la pendiente y después utilizo la forma punto pendiente y ya tengo la ecuación de la recta, que es y igual a x.
Entonces, una vez con la ecuación de la recta, el siguiente paso es evaluar esto en el vector, en el campo vectorial que me dan en el problema. Y igual a x. Pueden sustituir y igual a x o x igual a y. Ahí no importa el orden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue sustituir y igual a x, pero pudimos hacer el cambio x igual a y, para que todo me quedara en términos de y ese no es ningún problema. Después de evaluar el vector, sacamos el vector desplazamiento, el DDS. Este DDS, jóvenes, ya está definido. Está definido como d de x más d de y. Esto no es que lo inventamos, ¿verdad? Eso está definido así, en coordenadas cartesianas. Lo que tienen que hacer ustedes es que este vector desplazamiento lo tienen que pasar a una sola variable, porque no pueden integrar en dos variables, porque la integral es simple, es de una sola variable. No es una integral doble, ¿verdad? Es una integral única. Entonces, este DDS yo lo cambio a una sola variable con la ecuación de la trayectoria también. Como tengo y igual a x, entonces yo puedo cambiar la x por la y o la y por la x. Entonces, como el vector de campo lo dejé en x, en todo en función de x, entonces el DDS tiene que quedar en x. Excepto los vectores unitarios, que esos no cambian porque son constantes, ¿verdad? Esos no cambian. O sea, a lo que me refiero es, el y unitario no lo tiene que cambiar. Este es constante, así queda, no se tocan. Entonces, como y igual a x, ¿quién es d de y? Es d de x. Aquí lo cambiamos ya. Todo queda en términos de x. Luego se hace el producto punto. B punto DDS. El campo vectorial B punto DDS. Hacemos el producto punto, término por término. Al hacer el producto punto, lo que queda en el integrando es un escalar, ¿verdad? Una función escalar con su respectivo diferencial de dx. Después se realiza la integración y se evalúa de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque estamos en x, ¿verdad? En x voy de 1 a 2. En esa dirección, por la flecha. Si ponen de 2 a 1 estaría mal, ¿verdad? Porque estarían diciendo de que vamos de B a A. Como voy de A a B, tiene que ser de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ahora ya todo está claro. Gracias, ingeniero. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a lo que es la integral de superficie. Son integrales dobles. Esto que estamos haciendo es integración vectorial, ¿verdad? Estamos integrando vectores. Pero ustedes ven que en las... una aclaración, ¿verdad? En las integrales vectoriales, a veces lo que obtenemos es un vector, a veces lo que obtenemos es un escalar. Por ejemplo, en las integrales de línea obtenemos un escalar. En las integrales de superficie vamos a obtener también un escalar. Pero en algunas integrales vamos a obtener un vector. Eso va a depender, ¿verdad? Bueno, entonces, si en la integral de línea usábamos una trayectoria para evaluar el vector, ahora vamos a usar una superficie imaginaria. Pero bien, las integrales de superficie son un poquito más complicadas. Nos toca lidiar con un problema, ¿verdad? Que tenemos dos tipos de superficies. Superficies abiertas y cerradas. Fíjense bien, una superficie abierta es una superficie que tiene un borde, que tiene una orilla, como una hoja de papel. Una hoja de papel tiene una orilla, ¿verdad? Esa orilla que tiene es como un cerco que la limita. Entonces las superficies abiertas tienen un borde que las limita. Las superficies cerradas son como las pelotas de fútbol, ¿verdad? Que no tienen un borde, no tienen orilla. Por eso son cerradas, ¿verdad? Porque no tienen un perímetro que las encierra. Entonces, cuando trabajemos con las integrales de superficie, siempre vamos a tener el cuidado de en qué superficie estamos integrando. Si es en una superficie abierta o es en una cerrada. Estas superficies son imaginarias, ¿de acuerdo? En estas superficies lo que hacemos es que evaluamos el campo vectorial. El campo vectorial sí es real, ¿verdad? Lo que es imaginaria es la superficie. Entonces, la notación que vamos a usar nosotros es la siguiente. Cuando tengamos una superficie abierta como esta, a la integral le vamos a colocar así, como que fuese una integral normal.
Y cuando sea cerrada, le vamos a colocar un círculo al símbolo de integral. Le vamos a colocar un pequeño círculo para hacer referencia de que la superficie es cerrada. Ambas son de superficie, solo que esta es cerrada y esta es abierta. En el libro de Wagner, ¿verdad?, acostumbran a ponerle un solo símbolo de integral, aunque son integrales dobles. Aquí tiene que haber dos símbolos de integración, porque estas son dobles, ¿verdad? Y en el integrando, lo que tenemos es un producto punto, porque en algunas integrales vectoriales aparece un producto cruz. Aquí lo que aparece es un producto punto, igual que en las integrales de línea, solo que para no confundir estas con las de línea, tienen que fijarse en el diferencial, que aquí es un diferencial de área. Como es un diferencial de área, esto está en dos variables, dos dimensiones, ¿verdad? O sea, esta integral va a ser en dos variables, es una integral doble, y vamos a tener que seguir el mismo procedimiento. Primero, identificar la superficie, después evaluar el vector en la superficie, hacer el producto punto, y por último realizar la integración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un área, tenemos que definir el vector sobre esa área. Ese vector que definamos sobre el área va a tener una dirección. La dirección que va a tener ese vector, o sea, el vector DDA, vector de área, la dirección de ese vector no se puede elegir al azar. Esa dirección va a quedar definida por la regla de la mano derecha. Cuando hablamos de superficies abiertas, fíjense bien, jóvenes, aquí es necesario que presten mucha atención, ¿verdad? Cuando la superficie es abierta, la dirección del vector de área va a quedar definida con la regla de la mano derecha. O sea, en la superficie, en el área, a mí me van a mostrar con unas flechas la dirección en que vamos a integrar. Ahora, cuando la superficie es cerrada, no vamos a tener ese problema. Cuando la superficie es cerrada, no voy a tener que usar la regla de la mano derecha, porque cuando la superficie es cerrada, el vector de área, por regla, siempre va a ser externo al volumen. Recuerden que una superficie cerrada define un volumen. Entonces el vector de área siempre va a quedar fuera de ese volumen, va a ser perpendicular a la superficie y va a ser externo. En el caso de la superficie abierta, el vector de área siempre va a ser perpendicular a la superficie, pero su dirección va a depender de la circulación de la superficie. Vamos a ver, la magnitud de ese vector, la magnitud es igual a la del área que representa, la magnitud del vector. Y es perpendicular a la superficie, siempre lo va a ser. Ahora bien, a lo que yo me refería con el sentido es que para una superficie abierta, el sentido se escoge de acuerdo a la regla de la mano derecha. O sea, fíjense bien, ¿por qué este vector está hacia arriba? Porque las flechitas rojas me están indicando que la superficie es recorrida en sentido antihorario, de manera que con la regla de la mano derecha, ustedes van a enrollar sus 4 dedos siguiendo estas flechas y el pulgar de su mano derecha va a apuntar hacia arriba. ¿Qué pasa si yo cambio la dirección de estas flechas? En sentido horario, los 4 dedos de la mano derecha irían en la dirección de las flechas y el pulgar apuntaría hacia abajo. Entonces, solo cuando tengamos superficies abiertas, como una hoja de papel, es que nosotros vamos a obtener la dirección del vector de área usando la regla de la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si tienen alguna duda con esto del sentido. Todos saben utilizar la regla de la mano derecha, ¿verdad? O no sé si hay alguien que no le quedó claro eso de la clase de física 100 o 200. La regla de la mano derecha se utilizaba cuando calculaban torque, ¿verdad? Entonces me imagino que ya tienen una idea de cómo usarla. Entonces, cuando la superficie sea cerrada, no vamos a tener este problema, ¿verdad? De la mano derecha, solamente cuando es abierta. Entonces, fíjense bien, en un problema determinado, si a ustedes le dicen integre
integre en esta superficie, les tienen que indicar en qué dirección se recorre el perímetro de la superficie. Si no les indican eso, no pueden realizar la integral, porque la dirección de ese vector de área no puede quedar al azar, no se puede escoger al azar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Fíjense bien acá. Las flechas van en sentido horario, visto desde arriba, ¿verdad? En sentido horario. Entonces yo los 4 dedos de mi mano derecha los enrollo en torno a las flechas y el pulgar de la mano derecha va hacia abajo. Entonces, lógicamente, eso cambia la dirección del vector de área. Bueno, ahora bien, cuando tengo una superficie cerrada, por ejemplo un cubo, una superficie, jóvenes, las superficies pueden tener cualquier forma. Hay infinidad de formas, ¿verdad? Tanto abiertas como cerradas. Una superficie cerrada puede ser una pelota de fútbol, un cubo, puede ser un cilindro, lo que sea, lo que ustedes se puedan imaginar. Generalmente, nosotros vamos a trabajar con superficies simétricas, ¿verdad? Así como cubos, cilindros, esferas, figuras que tienen una geometría que para nosotros es conocida, ¿verdad? Porque si ustedes ponen una figura que tiene una geometría muy irregular, entonces va a ser muy difícil integrarla, ¿verdad? Porque recuerden que el cálculo es muy complejo. Entonces aquí yo tengo un cubo que tiene 6 caras. Entonces, entre más caras tenga esto, más difícil es porque voy a tener que hacer una integral en 6 partes, ¿verdad? La integral de superficie se haría en 6 partes por las 6 caras. Al unir las 6 caras, tenemos una superficie cerrada. Entonces, jóvenes, fíjense bien. Aquí tengo una superficie cerrada que es una pelota. Es como esto no es una pelota, pero es un volumen. Esta superficie es de una sola cara. La superficie de una pelota tiene una sola cara. Va a tener un solo vector de área. Pero ¿qué pasa con un cubo? El cubo tiene 6 caras. Va a tener 6 superficies y en cada superficie un vector de área diferente. Lo que sí tenemos nosotros que respetar aquí en la integral es que los vectores de área en las superficies cerradas siempre van a ser externos al volumen. Fíjense bien, las superficies cerradas me definen un volumen. Estos vectores de superficie o de área nunca pueden apuntar hacia adentro del volumen. Siempre tienen que apuntar hacia afuera del volumen. Entonces, por esa razón, ustedes aquí no van a hacer uso de la regla de la mano derecha. Aquí ya no me sirve. O sea que tenemos esa ventaja, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuántos vectores de área necesito aquí? Necesito 6, ¿verdad? Uno para cada cara. En cada cara, el vector va a ser perpendicular a las caras del cubo. Y van a tener que realizar 6 integrales. 6 integrales dobles. ¿De acuerdo? Entonces traten de memorizar estas reglas, ¿verdad? Para una superficie cerrada, el vector de superficie o de área apunta hacia afuera del volumen sería. Hacia afuera del volumen sería aquí, no de la superficie, sino del volumen. Hay superficies que tienen una sola cara y hay otras que tienen muchas caras. Por ejemplo, si fuese un cilindro, ¿cuántas caras tiene un cilindro? 3. 3, ¿verdad? Tiene 2 caras transversales y una lateral, ¿verdad? Entonces, si tenemos un cilindro, tenemos que hacer 3 integrales. Tendríamos que definir 3 vectores de superficie. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir dando ejemplos, ¿verdad? Un montón de superficies. Hay los prismas también, ¿verdad? Las pirámides. Entonces, podemos tener un montón de geometrías. Nosotros entre 21 y 4.15, para que la clase sea mucho más fácil, nosotros acostumbramos a trabajar en geometría, ¿verdad? Geometrías conocidas, ¿verdad? Regulares, así como los cubos, las esferas, los cilindros. Por ejemplo, cuando yo tengo un cubo, me conviene usar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Porque es cuadrado. Si tengo un cilindro, las coordenadas cilíndricas. Si tengo una esfera, uso coordenadas esféricas.
Entonces, por eso nosotros vamos a aprender a utilizar esos sistemas, ¿verdad? Porque se nos pueden presentar geometrías muy diferentes a lo que es un cubo. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo esta superficie que es cerrada. Esta superficie, jóvenes, es de forma irregular. Cosas así como esta, nunca nos va a tocar integrar en la clase. Porque, ¿cómo podrían ustedes definir aquí una ecuación para esta superficie? Es imposible, ¿verdad? O sea, esto no lo podemos definir mediante una ecuación, ¿verdad? O sea, cuando tenemos una esfera, ustedes ya saben cómo es la ecuación de una esfera. Si tenemos un cilindro, podemos definir también, ¿verdad? Ecuaciones para la geometría, para lo que es un cubo, pero esto, por ejemplo, es irregular, pero es una superficie cerrada. Entonces, de forma abstracta, nosotros podemos, ¿verdad?, colocar un vector de superficie sobre este objeto. Podemos dividir el objeto en pedacitos, ¿verdad?, cuadrados. Entonces el vector de superficie en este objeto tiene que ser externo y tiene que ser perpendicular a cada punto de la superficie. Bueno, entonces, como ustedes ven, en estas superficies, así como estas, que tienen una forma irregular, se supone que va a haber un campo vectorial que lo va a estar atravesando. Entonces, el vector de área siempre va a ser perpendicular a este objeto y el campo vectorial A lo va a estar atravesando. Ahora bien, cuando ustedes realizan una integral de superficie, el vector de área y el vector de campo, el vector de campo es A, no necesariamente van a ser paralelos. En este caso, ustedes ven que estos dos vectores forman un ángulo θ. Entonces, por definición de producto punto, antes de realizar la integral, tienen que hacer el producto punto. El producto punto, por definición, es A, la magnitud de los dos vectores, por el coseno de θ, el ángulo entre ellos. Bueno, entonces, como ustedes ven acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos dos casos, ¿verdad? Si el ángulo entre los dos vectores es menor de 90, el producto punto es positivo. Y si el ángulo entre los dos vectores es mayor de 90, el producto punto es negativo. Eso influye, lógicamente, en el resultado de la integral, ¿verdad? O sea, la integral me puede quedar positiva o negativa. Eso va a depender de la dirección que nosotros escogemos para el vector de área. Bien, no sé si hasta el momento, jóvenes, tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir. Entonces, así como lo hicimos con la integral de línea, en la integral de superficie, nosotros efectuamos el producto punto de los dos vectores. Fíjense bien, estamos hasta el momento trabajando en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces escribimos el vector de campo en coordenadas cartesianas y el vector de área en coordenadas cartesianas. DDA en X, DDA en Y, DDA en Z. Hacemos el producto punto, X con X, Y con Y, Z con Z. Y lo que queda en el integrando es esto. Ustedes ven que en el integrando quedan tres términos. Un término de X, uno de Y y uno de Z. Ahora, esto que queda en el integrando es escalar. Los DDA son función de dos variables. El DDAX, DDAY y DDAZ es función de dos variables. Recuerden que en la integral es doble. Por eso yo a veces, cuando yo escribo esto, prefiero escribir las dos integrales, ¿verdad? Para que no se me olvide que es una integral de superficie, ¿verdad? Bueno, es una integral doble. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una esfera? La superficie de una esfera, si yo tengo un objeto en tres dimensiones, ¿verdad? Supongamos de que tengo un objeto, ¿verdad?, definido en tres variables, ¿verdad? Una función de tres variables. Entonces, en ese caso, como la integral es doble, me va a tocar cambiar una variable a otra para que todo me quede en función de dos variables. Siempre nos va a tocar hacer ese cambio, ¿verdad?
Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos que calcular la integral de superficie sobre un cubo, la superficie cerrada de un cubo. El cubo tiene lado 2. El vector de campo es este. 3 componentes, está en 3 dimensiones. Vamos a integrar sobre los 5 lados del cubo mostrado en esta figura, excluyendo la cara inferior. Me están diciendo que no tome en cuenta la cara inferior, ¿verdad? Que está en el plano XY. Entonces, cuando ustedes realizan esta integral, ustedes pueden ir en el orden que quieran. Por ejemplo, aquí comenzamos con la cara de arriba, la cara superior. En esta cara superior definimos el vector de área, perpendicular a la superficie y externo al volumen. Este vector de área define, fíjense bien, el vector de área define un pequeño elemento de área de lados d de x y d de y. Este cuadradito es un elemento diferencial de área. D de x, d de y. ¿Por qué d de x, d de y? Porque esta superficie es paralela a x y y, ¿verdad? Al plano XY. Bien, entonces, el DDA, la magnitud del DDA, solo la magnitud, fíjense bien, el DDA es un vector, pero la magnitud del DDA es d de x, d de y. Cuando le pongo la dirección, ya lo estoy definiendo ya como vector. Entonces, ¿cuál es la dirección de este vector? La dirección es Z. No lo tengo, esta dirección, jóvenes, no la tenemos que obtener con la mano derecha. ¿Por qué razón? Porque como es una superficie cerrada, yo ya sé que los vectores tienen que quedar fuera del volumen. Entonces este vector apunta en Z. Simplemente le coloco ahí la dirección Z. ¿De acuerdo? O sea que estos vectores de área, nosotros los tenemos que ir construyendo viendo la figura. ¿De acuerdo? Así lo vamos construyendo. Bueno, entonces, la integral es doble y vamos a integrar en esta superficie en X y Y. Ahora, lo que sigue es usar el campo vectorial B. Fíjense bien, antes de integrar, tenemos que hacer el producto punto B punto DDA. Al hacer el producto punto B punto DDA, nosotros vemos de que como el DDA solo tiene componente Z, al hacer el producto punto Y punto Z es 0, X punto Z es 0, solo me queda Z punto Z, que es 1. Entonces, por esa razón, solamente esta componente es la que va a ir en la integral. Las demás se anulan. Y fíjense bien, en el integrando, todo tiene que quedar en términos de dos variables. Aquí, por ejemplo, yo veo de que tengo la variable y, la z y la x. Tengo 3 variables. Pero, ¿qué voy a hacer con esta z? Porque la integración es en x y y. ¿Qué tengo que hacer con esta z entonces? ¿Qué podemos hacer para evitar ese problema? Creo que evaluarla Se toma constante y se puede sacar. Sí, ¿verdad? Hay que tomarlo como constante. Fíjense bien, o en otras palabras, vamos a ver. En las integrales de línea definíamos la ecuación de la trayectoria. Entonces ahora nosotros, en las integrales dobles de superficie, tenemos que definir la ecuación de ¿qué? Esto que estoy integrando aquí es una superficie. ¿Cuál es un plano, ¿verdad? Es un plano paralelo al plano XY. ¿Cuál es la ecuación de este plano? Este pequeño plano que está marcado aquí. ¿Qué ecuación tendría? Pareciera que Z es igual a 2. Exactamente, ¿verdad? Así como usted lo dijo. Z igual a 2. Este es el plano Z igual a 2.
es la ecuación del plano. Es constante, z igual a 2. Entonces z vale 2, es constante durante toda esta integración. Entonces ese paso, ¿verdad? Nunca lo tenemos que obviar, ¿verdad? Evaluar la cantidad constante. Como la integral es de dos variables, no puede quedar una variable expresada. Entonces este z vale 2. Lo evaluamos, z igual a 2. Y aquí me queda 4 menos 3, ¿verdad? Eso es 1. Después de eso, simplificamos, hacemos la integral. Por ejemplo, aquí tengo d de x, d de y. Integro en x, integro en y. ¿De acuerdo? Y me queda esto. Al final, ¿verdad? Ya aquí todo es fácil, ¿verdad? Porque después de hacer el producto punto, lo que tenemos es un escalar. Las integrales de superficie me dan un escalar. Entonces el resultado final aquí es 4. Fíjense bien, 4 es el valor del campo vectorial sobre esta superficie imaginaria. Pero me faltan 4 superficies todavía, ¿verdad? Son 6 superficies, ¿verdad? Pero como me están diciendo que no, que excluya la cara inferior, entonces solo serían 5 superficies. Me faltarían hacer 4 integrales. Bueno, entonces seguiría la segunda. Ahora que tomamos esta cara como la cara 2, el vector de área tiene que ser externo al volumen. Apuntaría en la dirección de x positivo. Y como este plano de esta cara es un plano paralelo al plano ZY, entonces el DDA tendría componentes D de Y, D de Z. D de Y, D de Z. Es un cuadradito, ¿verdad? En la dirección de X positivo. Ya está definido el vector de área. Ahora lo que tengo que hacer es el producto punto. B punto DDA. B punto DDA. Como este tiene componente X, solo me queda la X, ¿verdad? Entonces solo quedaría 2xz por d de y por d de z. Ya este es un escalar. Bien. Otra vez, jóvenes. Esta superficie es el plano x igual a 2. En este plano x es constante y vale 2. Entonces evaluamos aquí en el integrando x igual a 2, porque ustedes ven que la integral se hace en y y z. X es una constante y vale 2. Los límites de integración, ustedes se preguntarán en qué orden los ponemos. Aquí ustedes pueden colocarlo al revés. Pueden integrar de 2 a 0 o de 0 a 2 en ambos integrales y el resultado les va a dar el mismo. Lo que sí que tienen que ser congruentes, ¿verdad? Si voy de 0 a 2 acá, tengo que ir de 0 a 2 acá. Pero aquí no importa ese orden porque la dirección ya está, la dirección de la integral ya la pusimos aquí en el vector de área. ¿De acuerdo? Entonces, en los límites voy de 0 a 2 y de 0 a 2. Tanto en X tanto en Y como en Z, ¿verdad? Bien, jóvenes, en la clase de hoy nos vamos a quedar por aquí. Seguiríamos mañana, ¿verdad? Realizando este problema y vamos a abordar otro tipo también de problema, ¿verdad? Un poquito más complejos que este. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Bien, si no hay preguntas, entonces nos quedaremos por aquí, ¿verdad? Bien, recuerden que ustedes, todos los que asisten a las clases, quedan registrados, ¿verdad? Aquí se pueden